Pues aquí seguimos por Tokio y en esta ocasión con la intención de indagar en uno de los pilares de la sociedad japonesa, que no es ni más ni menos que sus altamente tecnológicos baños. Sus baños públicos más en concreto. Y vosotros diréis, ¿y por qué? Y yo diré, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tirar 2 tardes de mi vida recorriendo todos los parques de la zona de Shibuya? Que además, según la web oficial del proyecto, se han restaurado 17 baños públicos, dándoles un toque futurista y altamente tecnológico. Que está claro que yo no me recorrí todos, pero sí al menos los que creía más interesantes. Y ya solo por el pateo que me di, espero que te suscribas. Gracias. Y es que la idea de esto viene de intentar cambiar la percepción de los japoneses respecto a los baños públicos como lugares oscuros y sucios. Vamos a ver, yo no sé qué estándares maneja esta gente con respecto a la higiene, pero el día que se topen con la realidad del mundo, les va a explotar la cabeza. Según la fundación Nippon, que es la encargada de poner los cuartos para que todo esto se materialice, todos los baños se limpian 3 veces al día y una vez al mes ya se hace una revisión completa de los exteriores y el edificio en sí. Pero vamos, que si aún así sigues con la aprensión, puedes ir a este baño que fue diseñado con la intención de que hubiese 0 contacto físico, aunque así ya de primeras tuviese que pulsar un botón para abrir una de las puertas. A mí el baño no me hizo ni puñetero caso, por más que le dije alguno de estos comandos, pero vamos, que igual fui yo que no me supe hacer entender. Hi toilet. Hi toilet. Está claro que porque uno ya sabe que estos son baños, pero algunos de sus diseños son tan preciosistas que si no lo llegas a saber de antemano te hubiese pasado desapercibido totalmente en este aspecto. Es que yo creo que esto está prácticamente diseñado a malas, vamos. Tú fíjate si esto no está para entrar a vivir. Y ya si eso, pues que te desalojen si pueden. Porque peores sitios habrán sido ocupados y sin mirilla siquiera en la puerta. Vamos, no me diréis que esta cucada de casita no está desaprovechada siendo usada solo como baños públicos. Y encima con el toque este futurista a todo molón. Y el recibimiento que te da al entrar todo con cordiales palabras, presupongo. Por supuesto, todos están equipados con el ya conocido panel de control de potencia y dirección del chorrito, su lavadero de manos para el antes y el después, y estos en concreto incluyen unos botones extra por si te da algún vaído o cualquier otro tipo de emergencia, uno superior y otro ya a ras del suelo por si te ves en la absoluta mugre. De camino al más conocido de todos me topé con uno a medio construcción, que luego mirando en la web resulta que toda esa pátina de óxido era ya su aspecto final. Y este no iba a ser el único disgusto, que una vez que llegué a los dichosos baños transparentes resulta que estaban totalmente opacos. Todo el tiempo. No sé si por avería o por lo que sea, pero el caso es que uno se quedó sin vivir la experiencia de transparencia y opacidad, que es por la que uno inició esta maravillosa aventura. En mi segundo día de itinerario al final se me cayó la noche encima, que os lo remarco porque realmente a quién vais a creer, a mí o a vuestros propios ojos. Las instalaciones por dentro pues son todas similares en servicios y funciones. No creo que haya ya mucho margen más de innovación en ese aspecto. Este en concreto me llamó más la atención porque resulta que se inspira en el arte japonés de envolver regalos.
Un melón que sí quería yo abrir antes de acabar este vídeo es la experiencia del combo inodoro bidet. Vamos, el conocido baño japonés del chorrito. Que sí es cierto que al principio sí que das un interesante respingo, así como diciendo, oye, igual esto es la antesala a dejarme meter un dedo en el culo. Pero en el tema ya de lo que es higiene per se, como te haya dado por cacar así muy espléndido, hay cosas que por mucho que te dé por configurar a fuerza extrema el chorro, quizá eso no te lo acaba de pulir. Aparte de que luego te vas a secar con el papel y al no estar eso del todo saneado, pues se te agujerea el papel y vamos, que acabas con mierda en los dedos casi de seguro. Que igual me lo estoy montando yo fatal y no estoy hecho para semejante tecnología. Si alguien se ha visto en alguna de estas, pues que me deje su experiencia en comentarios. Y aquí es donde acabé ya a últimas horas de la noche haciéndome los ojos chiribitas delante de esta pantalla que al parecer es capaz de generar 7.900 millones de diferentes patrones, tantos como la población mundial, que si no fuese porque ni tan siquiera iba mínimamente borracho, hubiesen hecho que me mease encima ante semejante magnitud creativa. Y bueno, pues hasta aquí la broma, besos a la familia y gracias por haber llegado hasta el final del vídeo.